Buenos días, hermanos. Os bendigo en el nombre de Jesús, que en el día de hoy podáis recibir la fuerza del Dios que ha resucitado, del Dios que está con nosotros. Vamos a ver en la Biblia y vemos que todas las personas que recibieron respuestas tenían algo diferente, tienen una cosa diferente. La iglesia primitiva tuvo que enfrentar la mayor crisis de la historia y, sin embargo, ninguno de los creyentes fue movido. La pregunta es, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo es posible esta realidad? ¿Qué cosa diferente tenían ellos en las cuales ellos podían tener victoria en el Evangelio? Ellos en aquella época, al igual que nosotros ahora, tampoco podían ir a dar culto, tampoco tenían un lugar donde dar culto libremente, donde poder reunirse sin miedo. Nosotros tampoco hoy tenemos ese local donde pudiéramos estar reunidos, donde pudiéramos estar juntos, donde pudiéramos tocarnos, fortalecernos mutuamente, donde pudiéramos alentarnos mutuamente. También nosotros tenemos esta circunstancia. En la iglesia primitiva atacaron personas e incluso los metieron en la cárcel, incluso llegaban a matarles. Podemos pensar, ¿cuántas personas hoy en día, si pasaran estas mismas circunstancias, vendrían a la iglesia? ¿Cuántas personas, si tuviesen que pasar persecución, si sus vidas corrieran peligro de muerte, incluso ¿cuántos de nosotros hoy en día podríamos seguir adelante con nuestra vida de fe? Y es que caemos en los conflictos, aunque tengamos un pequeñito problema, aunque haya una pequeñita dificultad, enseguida caemos en los conflictos, enseguida caemos en la desesperación, en el desánimo, en el miedo y en el temor. Nosotros también sufrimos cuando a veces damos nuestra opinión y no la aceptan, y mucha gente dice, ya no vivas a la iglesia porque no respetan mi opinión, y algunos dejan la iglesia. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos que vivir en la época de la iglesia primitiva? Pues que nos moriríamos si por cualquier circunstancia dejáramos de recibir la gracia de dar culto, si por cualquier problema dejáramos de tener la victoria del culto y dejáramos de recibir esa gracia y ese poder que viene y emana de estar en la presencia de Dios y que emana de estar en el culto delante de esa presencia. Cuando enfrentamos una crisis o un grave problema, sin darnos cuenta, sale nuestro ser, sale nuestro yo interior, sale nuestra realidad. El domingo de la semana pasada el Señor nos decía, si estuviéramos solos de verdad, ¿qué es lo que somos cuando estamos solos? ¿Qué es lo que sale cuando estamos solos? Ahora que no podemos estar juntándonos, ahora que vemos problemas, ahora que vemos incluso que cerca de nosotros está la muerte, que incluso en nuestras propias familiares, en algunos casos, han tenido circunstancias donde les ha visitado la muerte y donde la muerte se ha llevado a algún ser querido. Tenemos que aprender esta realidad. Este es el secreto de recibir las respuestas en nuestra vida. Y tenemos que recibir esta gracia de parte de Dios. Este es lo que sale en el título del mensaje de hoy, el acontecimiento profetizado, el mayor acontecimiento histórico que fue profetizado. Y ellos lo sabían. Ellos ya conocían esta realidad. Los discípulos, al igual que nosotros, sabemos esta realidad. Mateo 24, en el versículo 25, Jesús mismo se lo estaba diciendo. Estas son las cosas que os he enseñado antes, que ya os las había dicho. En Apocalipsis, incluso en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, les estaba hablando de estas cosas que iban a acontecer y que Jesús mismo se las estaba dando de antemano para que lo supieran. Los discípulos sabían la razón de la victoria absoluta. Pero ¿qué es lo que vieron esos discípulos? ¿Qué es lo que nosotros en esta época también deberíamos de ver? Debemos de ver y de saber que todo estaba profetizado, que todo estaba ya profetizado, que Cristo murió desolado en la cruz. Hemos pasado esta Semana Santa extraña, extraordinaria, por la prensa, la televisión, todo el rato diciendo, es una Semana Santa diferente a cualquier otra que hayamos celebrado en nuestra historia. Es totalmente diferente. Fue el acontecimiento más grave que hubo en la tierra. Es ese acontecimiento tan importante que pusieron en la cruz a una persona que no tenía ningún pecado y ninguna culpa. Con deshonra lo dejaron morir en una cruz. Pero Jesús dijo una palabra: al tercer día voy a resucitar. Al escuchar esto, fariseos, los romanos, los judíos guardaron la tumba. Trataron de guardar esa tumba porque Jesús profetizó acerca de esa resurrección. Jesús mismo les habló en el capítulo 17 de Mateo. El problema es que ese día, cuando amaneció, vieron que esa tumba estaba vacía. Las primeras personas que vieron la resurrección de Jesús
Curiosamente no fueron los discípulos, no fueron los seguidores de Jesús. Los primeros que vieron esa tumba vacía eran personas incrédulas. Eran los romanos que estaban guardando esa tumba. Eran esos soldados que al ver la luz de la tumba se quedaron sorprendidos ante esa luz y vieron que estaba vacía. Y lo primero que dijeron que fue, que los discípulos de Jesucristo seguramente habrán robado el cuerpo. Incluso otros empezaron a dejar caer o rodar un bulo. Bueno, es que realmente Jesús no murió, simplemente se desmayó. En realidad no es que había muerto. Y todos estos asuntos que dijeron estaban profetizados. Jesús mismo dijo esto a sus discípulos en ese capítulo 17. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque no hace falta estar desanimados en nuestra vida de fe. No hace falta estar desanimados, porque Jesús habló sobre los últimos tiempos y habló de las cosas que iban a acontecer. Profetizó todas las realidades. En los últimos días decía que se iban a levantar muchos anticristos, como en verdad está ocurriendo. Muchos dicen que se van a levantar, que son el Cristo. Esto lo profetizó Jesús en Mateo 24, en el versículo 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Como eran acontecimientos profetizados por Jesús, no es necesario que los discípulos nos estemos moviendo, como no fueron movidos tampoco los discípulos de Jesús. Estaba profetizado, no tenemos que tener otra situación, tenemos que tener la convicción de la victoria. Tenemos que tener esa convicción de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Porque estos discípulos tienen esa seguridad, porque vieron el cumplimiento de la palabra, porque vieron cómo la palabra de Dios se estaba cumpliendo, y se cumplió de una manera clarísima y profética. Por eso no se quedaron sorprendidos, por eso no tuvieron tampoco temor. En Hechos 3:15, Pedro da una palabra sobre la profecía de lo que había de acontecer. Y dice: matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. También nosotros somos testigos de esa palabra que estaba profetizada en Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, desde el nacimiento hasta su muerte, hasta su resurrección, estaba todo profetizado de antemano. Todo estaba dicho, y solamente tenemos que acercarnos a Isaías 53 o el Salmo 16:10. Su muerte y resurrección estaban profetizados y ya ha sido cumplido. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que si entendemos estas palabras correctamente, vamos a recibir la mayor respuesta que pueda ocurrir. Vamos a recibir las mismas respuestas que recibieron los discípulos en esa iglesia primitiva en el principio de los tiempos. No importa que empecemos con las cosas básicas, tenemos que entender esto muy bien. No seas movido, aunque empecemos desde lo básico, no seamos movidos, porque tenemos que mirar hacia lo más arriba. Y estos discípulos se aferraron a este pacto. ¿Por qué razón? Porque hay evidencias históricas. Hay evidencias que tenemos que aferrarnos en el día de hoy también. Tenemos que ver qué significa que Jesucristo padeció bajo Poncio Pilato. Significa que es un hecho histórico. Significa que todos los domingos, que en ese credo apostólico siempre decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Poncio Pilato, un autor, un personaje histórico, dijo que Jesús no había hecho nada malo, nada indebido. Esa es la evidencia histórica, que todos los domingos lo confesamos. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque tenemos que hacer esta confesión de fe, esta confesión histórica, de que es un relato verídico, que es una realidad que nosotros tenemos que aferrarnos en el día de hoy. Y tenemos que compartir esta palabra, que cuando este hombre era procónsul, Jesús recibió la sentencia más severa permitida por la ley: morir en una cruz. Y no hizo Jesús nada malo. Sin embargo, fue acusado falsamente como hereje y fue ejecutado en una cruz. Jesús, que no tenía pecado, los judíos le impusieron la condena más cruel. Pero la evidencia histórica, tal como lo prometió, Jesús resucitó. Y esa evidencia histórica nos dice que este Jesús es el Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tenemos las evidencias también científicas. Y os bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana. Nos dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
Primicias de los que durmieron es un hecho. Primicias de los que durmieron. Tenemos estas evidencias en nuestra vida. Tenemos que ver fijamente a Cristo como las primicias. Hablan tanto de muertos últimamente en la televisión, todos los días nos hablan de muertos. Pero la realidad es que todos nos tenemos que enfrentar a la muerte. Es la realidad de este mundo. Sin embargo, no significa que va a morir o que vamos a morir para siempre. No es esa la realidad, sino que hay un lugar eterno para cada uno de nosotros. Y que para cada uno de los hijos de Dios hay un lugar en el cual ya estamos destinados, que es ese reino de los cielos, que es ese reino donde tenemos que estar en la presencia de Dios. Vamos a estar en el lugar del cual nuestro Padre nos está esperando. Todos tenemos que pasar por esta realidad. Lo que nos está diciendo 1 Corintios 15:20 es que todos vamos a morir. No importa hoy, mañana, pasado. No lo sabemos cuándo va a ser, pero que todos vamos a pasar por ahí. En segundo lugar, un día también esta tierra terminará. No nos va a durar para siempre este mundo. Sabemos que tiene una fecha de caducidad. Hay pruebas científicas de esto. Ese será el momento de la segunda venida de Cristo. Por eso de Iglesia siempre decimos, Maranata, Cristo, ven pronto. Ven a reinar en este mundo. En tercer lugar, es el momento donde toda la gente va a ser resucitada, donde todas las personas van a resucitar, van a tener un cuerpo glorificado para ir al lugar eterno. En nuestro caso, para los hijos de Dios, para ir al lugar al cual pertenecemos, a ese reino de los cielos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo ante esta evidencia. La resurrección ha sido profetizada en la Biblia, pero estaba creyendo cosas incorrectas y siempre escuchaba a la gente preocuparse por las cosas. En esta conclusión que quería compartir con vosotros es el texto de Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos ver y entender esta conclusión importante en el día de hoy. Desde adolescente decía, era creyente, ya asistía a una iglesia, pero a veces escuchábamos cosas que eran muy incorrectas. Muchas veces escuchaba a la gente muy preocupada hablar de la economía, hablar del dinero. Hay una iglesia pobre, no tenemos dinero. Los padres tenemos que estar muy preocupados de no transmitir esta preocupación a nuestros hijos, porque estamos creando un espíritu de pobreza a nuestros hijos. Es algo que nosotros, en mi época, yo escuchaba mucho, y tenemos que aprender a no transmitir esto a nuestros hijos. Tenemos que explicarles por qué no tenemos que hacerlo, por qué no tenemos que preocuparnos por la economía. Desde pequeños oímos constantemente, no podemos hacer esto o no podemos hacer lo otro porque no tenemos dinero, nos falta economía y no podemos hacer esto o no podemos hacer aquello. Incluso en la iglesia también lo escuchaba. Ay, no tenemos dinero tampoco, no tenemos dinero para hacer esto, para hacer lo otro. También escuchábamos, tenemos dificultades, estamos sufriendo mucho. A veces en las iglesias se escuchan mucho este tipo de mensajes, este tipo de expresiones, este tipo de palabras. Es que no tenemos, es que nos falta. Es que no tenemos capacidad casi para hacer nada. Incluso a veces en nuestra propia iglesia lo escucho. Es que no tenemos, no podemos hacer nada. Esto nos hace perder de que hablamos de otras cosas y no hablamos de lo importante. No hablamos del Evangelio. No hablamos, sino que se habla de cosas del mundo. Estamos muy acostumbrados a escuchar muchas cosas del mundo, muchas cosas de política, muchas cosas de fútbol, muchas cosas de las problemáticas que a lo mejor políticamente o el mundo socialmente está viviendo. En vez de estar hablando de la respuesta que hemos recibido, en vez de estar haciendo un fórum de la palabra que Dios nos está dando, acostumbramos a hablar mucho del problema, mucho de las circunstancias, de las dificultades, de las crisis que estamos viviendo. Hoy es el debate, el debate del día. Solamente se habla del coronavirus, de este virus que está afectando, esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Y no hablamos apenas de las respuestas que Dios nos está dando en este tiempo. No estamos transmitiendo la verdadera gracia que Dios nos está dando de poder estar en la presencia.
de poder estar levantando altar, de la bendición que supone tener el tiempo ahora para levantar espiritualmente nuestra familia, de levantarnos nosotros mismos en primer lugar, levantar a nuestras familias, levantar a nuestros hijos con mensajes positivos, con mensajes llenos de gracia, porque tenemos una palabra profetizada, tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de vida, tenemos un mensaje de resurrección, no de muerte. Pero perdemos más tiempo en los muertos que en la vida. Perdemos más tiempo en lo que está aconteciendo ahora que estar pensando en la palabra que Dios nos está dando para que cuando esto termine podamos levantarnos y podamos cumplir este gran mandamiento, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos perdiendo más en el tiempo, en el presente y en el pasado que lo que tenemos por delante. Este día del presente muchas veces lo hemos compartido, lo hemos dicho. El pasado no existe, ya ha pasado. El ayer no va a volver más. El futuro no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, no sabemos cuándo podremos salir a la calle. Lo importante es que hoy nos estemos preparando, que hoy nos estemos concienciando de que esto pasará y que saldremos un día a la calle y que esto lo recordaremos como algo de la historia pasada, pero si nosotros aprovechamos bien este tiempo, si nosotros escuchamos verdaderamente el mensaje de Cristo, si nosotros realmente estamos escuchando la palabra que Dios nos está dando, Dios nos dará una gracia sobre todas las cosas. Cristo nos ha dicho que entendamos las cosas correctas, no las cosas incorrectas. Durante años hemos estado escuchando mensajes incorrectos hasta que un día nos hemos podido dar cuenta que todos los mensajes que escuchamos es mentira, que todo era obra de Satanás, que Cristo ha resucitado, que Cristo está con nosotros, que Cristo está con nosotros. Desde ese momento que vemos esta realidad, tenemos que tomar la decisión y la determinación de no escuchar ya más mentiras. Es el tiempo de que no creamos las mentiras, que no nos quedemos solamente con el mensaje negativista o de muerte. No tenemos que escuchar las mentiras de la gente que nos dicen cosas. Jesús, que ha resucitado, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad nos es dada. Y dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, hasta que este mundo desaparezca, hasta que este mundo llegue a su fin. Él va a estar con cada uno de sus hijos. Y Dios nos ha dado esta potestad del cielo y de la tierra. Durante muchos años hemos escuchado lo que dice la gente y nos hemos dejado influenciar por lo que dicen. Y esto incluso se ha llegado a grabar en nosotros. Y si seguimos dejando que estas cosas, esta mentira y esta situación nos sigue bombardeando, va a pasar cosas graves en nosotros y en la iglesia. Entonces, una persona sellada con el Evangelio tendrá que levantarse y decir: pase lo que pase, no me hace falta nada, ni esto ni lo otro. Solo Evangelio, solo Cristo. Aunque me muera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a Satanás, porque Cristo ha vencido al infierno. No tenemos de qué preocuparnos, de qué angustiarnos. Cristo no es que haya sido crucificado de broma, no fue una broma la muerte de Cristo, sino que ha terminado completamente con el poder de Satanás y del infierno. Amén. No era una broma, era algo muy serio. Marcos 16, 17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que tomar esta palabra. Cristo nos dio la potestad. Os bendigo para que creáis esta palabra en el día de hoy. No escuchéis las mentiras. No escuchemos las palabras de Satanás. Tenemos que salvar este mundo. No tenemos que doblegarnos por esa mentira. No tenemos que doblegarnos por el miedo. No tenemos que doblegarnos por estar confinados en casa. No tenemos que doblegarnos por nada de esto. No tenemos que estar escuchando al mundo por nada, porque somos el pueblo de Dios. Porque tenemos el poder del cielo y de la tierra y Él está con nosotros aquí y ahora. No importa lo que haya pasado y lo que pase. Jesús dijo a sus discípulos en el monte del Olivar: no temáis. No hace falta tener miedo. Solo buscad a los discípulos, dijo el Señor. Solo buscar a los discípulos. Buscar a esos discípulos hasta lo último de la tierra. Sé que no podéis, por eso la última palabra que Jesús les dejó fue esta: recibiréis poder. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. En Jerusalén, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu primer lugar. En Jerusalén, en toda Judea, en tu barrio, en tu zona donde estás viviendo, en tus vecinos, las personas más próximas a ti, en Samaria, en tu ciudad. Hasta lo último de la tierra nos dará esta palabra.
Tenemos que llevar este mensaje de la resurrección de Cristo, este mensaje de esperanza, este mensaje de resurrección, de vida, tenemos que llevarlo hasta lo último de la tierra. No tenemos que estar engañados, sino entender que tenemos este valor. Tenemos que confesar a Cristo. Y este Cristo vivo, este Cristo resucitado, este Cristo que está con nosotros. Aunque haya dificultades, como tengo que evangelizar, como tengo que hacer esta obra, por muchas dificultades que vengan, vamos a ser testigos de Cristo. Aunque estemos confinados, aunque no podamos salir de casa, aunque no podamos movernos de nuestros domicilios, vamos a ser testigos de Cristo. Cuando hablemos por teléfono, cuando tengamos una videoconferencia, cuando escribamos un WhatsApp, vamos a ser testigos de Jesucristo por encima de todas las cosas. Y vamos a ver qué pasará en el futuro en la iglesia, que están todos los creyentes que tienen este pacto del Evangelio. ¿Qué va a pasar con esta iglesia reunida, unida, aunque sea por videoconferencia, que teniendo y abrazando este pacto? Significa que vamos a recibir la respuesta multiplicada por 100. Vamos a recibir esa bendición y esa promesa de Cristo multiplicada por 100. 100 por 1 dice la palabra, aunque vengan dificultades, en verdad no son dificultades. Veíamos en estos días, estas semanas atrás, Dios nos dice, no son dificultades, es el proceso. Es el proceso que Dios nos introduce para que nuestras vidas se enraícen correctamente. No importa que haya circunstancias difíciles. A través de Esteban empezaron a reunirse los líderes y los obreros. Y cuando se empezaron a reunir, esa victoria que está en las manos de Jehová, hubo también una gran persecución. Se inició esa persecución. No importa que venga, Dios ahora también está obrando a través de los obreros y a través de los líderes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que los líderes, los obreros, los ancianos, recibáis una doble porción del Espíritu Santo en esta época, porque necesitáis tener una fuerza mayor para poder levantar a los creyentes, poder levantar a vuestros campos. Obreros, líderes, tomar esta fuerza del Evangelio en el nombre de Jesucristo, aunque vengan situaciones, no importa. Tenemos que ver cómo la palabra de Dios ha sido profetizada. Tenemos que ver cómo la palabra de Dios se cumple. Y vais a ver cómo la palabra de Dios, que ha sido profetizada, se va a cumplir. Y vais a ver cómo vosotros mismos vais a ser testigos hasta lo último de la tierra. Aunque no os mováis de vuestra casa, vuestro mensaje de testimonio de vida puede llegar hasta lo último de la tierra, a través y gracias de la tecnología, a través de los vídeos que se cuelgan, a través del mensaje que se está grabando y que se va a transmitir a todo el mundo. En cualquier momento se puede ver este mensaje. Cualquiera que lo vea en este mundo podrá recibir el mensaje de vida y el mensaje de esperanza. Este mensaje que quedará grabado para cualquiera que lo pueda ver en cualquier momento, recibirá la gracia. Si lo vemos de esta manera, os bendigo para tener esa victoria. Si lo vemos de esa manera, tendremos esa victoria, porque podemos ver que la palabra de Dios se va a cumplir en el futuro. ¿Cuál es la evidencia de Cristo? ¿Qué es la evidencia de Cristo? Que vas a tener la potestad para vencer a la muerte. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque la muerte no tiene victoria sobre los hijos de Dios. Tenemos esa victoria y esta palabra. Esto es la vida de fe por la resurrección, que tenemos el poder para vencer a la muerte. Por eso os bendigo para que recibamos esta palabra y la podamos confesar. Que la podamos confesar en el nombre de Jesucristo como hijos de Dios que somos. Somos los protagonistas para cambiar el poder de la oscuridad. No van a ser los gobiernos, los políticos, los sociólogos. Somos los hijos de Dios los que vamos a tener el poder, y tenemos el poder para cambiar esta oscuridad, para cambiar, no sanar esta enfermedad físicamente, pero sí espiritualmente, y para que esta especie de oscurantismo que hay a nuestro alrededor va a ser transformado. Solo hay que orar con esta palabra. Somos el protagonista, son los protagonistas para romper todas las maldiciones que están en nuestra familia. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que toda maldición familiar se quiebre en el nombre de Jesucristo. Que hoy sea un día para quebrantar ese poder de la oscuridad, ese poder de la muerte, ese poder sobre tanta gente hoy en día en toda la nación. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que, unidos en la oración, podamos vencer ese poder de la muerte, ese poder de la oscuridad. Somos hijos de la luz y nunca la oscuridad vence a la luz. Nunca la muerte ha vencido a la vida. Nunca el pecado vence al Evangelio. Nunca Satanás ha podido vencer a Cristo.
Por eso nosotros, vosotros que sois los protagonistas, los vencedores de todo, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que hoy tengamos un nuevo comienzo. No importa que estemos apartados o separados, mejor dicho. No importa que no nos podamos ver físicamente, que no nos podamos abrazar, pero juntos en la unidad, hoy vamos a tener un nuevo comienzo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que la gracia del Señor esté sobre vosotros, ahora y por la eternidad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu palabra se siga cumpliendo. Tu palabra que es profetizada, Señor, se cumpla en cada hogar, en cada familia que está escuchando esta palabra y que está escuchando este mensaje. No importa si es hoy domingo o si la escucha mañana, pasado, donde sea, que esta palabra, Padre, imparta gracia, que esta palabra, Padre Santo, pueda grabarse en nuestros corazones, que esta palabra, Padre, pueda cumplirse en cada una de las vidas de los hijos que tú, Señor, hoy has levantado para escuchar esta palabra. Que tu gracia, Padre, bendiga cada hogar, cada familia, representada, Señor, en cada persona que está escuchando esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios de la resurrección. Padre, no vamos a hacer más caso y escuchar más mentiras, Señor, del diablo, que nos habla de muerte continuamente, que nos habla de destrucción, que nos habla de crisis, que nos habla de tantas circunstancias dolorosas. Padre, queremos proclamar la vida de Cristo, la respuesta de Cristo, la vida de Cristo. Padre, por encima de cualquier otra cosa. Padre, hoy queremos también celebrar esta unidad dentro del Evangelio. Por eso también hoy queremos ponernos delante de ti, Señor, delante de esta mesa, delante, Señor, de los elementos del pan y del vino. No importa que estemos separados, estamos en la común unión. Vamos a celebrar la comunión en el nombre de Jesucristo. Por ello, Padre, también queremos preparar nuestros corazones, queremos preparar nuestro espíritu, queremos preparar nuestra vida para que hoy sea un nuevo comienzo, renovando, Señor, este pacto, el pacto de la vida de Cristo y también el pacto que todavía falta por cumplirse, ese pacto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén.